que has arrancado del futuro del libro, a ver qué os parece si señalábamos dos cosas por las que, o bueno, las que vayan saliendo, a lo mejor dos que afectan al libro. Una de ellas es el libro como contenedor, es decir, el papel que ha tenido para el transporte de la palabra el libro. Entonces, eso queda afectado hoy en el 2015 por el fenómeno del Aleph, por el fenómeno de la red, por el fenómeno que tenemos los humanos de que ya no tenemos espacios, es decir, lugares, distancias ni demoras. Y eso hace que lo que nos ha servido como transporte de la palabra ahora se ve seriamente afectado porque la palabra no se tiene que empaquetar de esa manera para su transporte, del autor al lector o entre lectores. Entonces, eso es lo primero que yo me gustaría que pudiéramos analizar. Ese problema que tiene, no problema, esa situación no es un problema, la situación la que... Y la otra es que hasta ahora también en el libro estaba asociado el soporte, que le daba permanencia, y la palabra, que a través de los trazos quedaba asociada de una manera inseparable. Y ahora lo que caracteriza el mundo de la escritura, y no solo de la escritura, el de la palabra en general, es la disociación entre el artefacto y la palabra. Es decir, la palabra está en la nube, el artefacto está en mi bolsillo. Pero aquí no está la palabra, está en la nube. En cambio, ahora tiene Enrique un libro en el que palabra y soporte o artefacto de lectura, el libro como artefacto, son inseparables. Entonces, para mí, otro de los puntos clave que nos pueden orientar hacia dónde va a ir este cambio de la cultura escrita y la cultura digital. Tal vez es la palabra libro que nos que plantea muchos problemas, porque como tú decías, en primer lugar, la tradición, yo soy un historiador de la cultura impresa, el primer elemento era que el libro definía a la vez un objeto material diferente de otros en la cultura escrita, que no era una revista, una carta, un periódico, un archivo, etc. Entonces, una materialidad específica y que podía definirse técnicamente en los gremios de los impresores o libreros de Londres. El libro era diferente del pamphlet, que era un número de hojas de papel necesario para el objeto. Y un libro tenía también esta definición de una obra cuyas características se podían adecuar a la forma material, una totalidad estructurada. Entonces era la primera ambivalencia de la palabra libro. La segunda no era tan diferente en su contexto de lo que tú decías sobre una ubicación de la palabra de un objeto material y una existencia de esta palabra que en un cierto sentido estaba destacada del objeto material. Quiero decir que las metáforas antiguas del libro como cuerpo y alma, el cuerpo es una encarnación física y al mismo tiempo el discurso dentro de esta encarnación existía independientemente de una cierta manera de esta forma de encarnación. Cuando se considera el objeto particular, evidentemente hay una relación absoluta entre una forma material y un contenido textual. Pero el pensamiento, por ejemplo, del siglo de oro, en el cual el discurso, el texto podía ser el libro en este sentido, como el alma del libro, y más tarde en la ilustración la distinción introducida entre el libro como artefacto que pertenece al quien lo ha comprado y el libro como discurso que está existente separadamente. Puede adquirir varias formas, varias ediciones, y la base del copyright hasta ahora es justamente la idea que este discurso
puede tener varias formas de materialización. Había algo que prefigura esta distinción. Lo que me parece la novedad radical es que este discurso concebido como algo que superaba todas sus formas particulares, que es la base del copyright, cuando se encarnaba, había una identificación entre libro y libro, entre discurso y objeto, lo que no significaba que no había una otra percepción sobre esta obra. Finalmente, la obra del copyright es un misterio, porque existe en todas partes, en ningún lugar particular. Es una definición discursiva y no una definición material. Pero todas las formas de encarnaciones creaba esta indisociación entre la obra, el libro como obra, y el libro como objeto material. Y como tú dices, lo radicalmente nuevo es que el artefacto, el objeto, no está más vinculado con un contenido particular, y un contenido particular no está más vinculado con el lugar donde aparece. Y de ahí las posibilidades, el vértigo, la imaginación que se puede inscribir en esta distinción. Pero me parece que efectivamente hay la necesidad de pensar que esta forma de disociación teóricamente existía anteriormente, discurso. Libro, Kant hablaba de el opus mechanicum, que es el libro que pertenece a su comprador, y el discurso que pertenece al autor. Y que está inmaterial en un cierto sentido. Puede ubicar en varias formas de publicación, esto que podía crear una continuidad, mientras que técnicamente la idea que el aparato que es el soporte de la lectura no está más identificado, vinculado con un texto particular para de una manera indisociable, habría un otro espacio de reflexión o de creación o de lectura. Sí, a mí me parece muy interesante de lo que hablabais antes, ¿no? Que quizá en las cosas que pensábamos hace 15 años, de luego para mí lo más interesante, lo que más me ha sorprendido es que en lugar de que la cultura escrita, el libro, las prácticas de lectura y escritura tiraran de esas posibilidades digitales, mi impresión es que ha ocurrido al revés. Ha crecido mucho más el mundo digital, el modo de sentirnos en un mundo digital. Y yo creo que nos está envolviendo de tal manera que lo que va a ocurrir es al revés, ¿no? Que nos vamos a sentir tan en ese mundo digital que produce una forma de sentirnos en el mundo, que eso es lo que va a tirar hacia arriba del libro, de las formas de leer y de escribir. Yo lo percibía al revés, percibía que era una vanguardia la cultura escrita que tenía que tirar de otras prácticas. Y ahora me da la impresión de al revés, de que nos está envolviendo tanto, no solo los usos, las prácticas, sino una manera de sentirnos en el mundo, de comunicarnos, que eso es lo que va a tirar de las formas. Esa impresión tengo ahora, distinta, la vivo así, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías del libro que proponías, Antonio, he visto en la conversación que hemos leído con Domenico Chiappe que te resistías en cierta medida, te insistía Domenico, pero el libro, podremos seguir llamándolo libro, y te resistías, no has conseguido encontrar una respuesta, y veo que nos has trasladado esa duda, ¿no? Tú siempre defendías mucho esa idea del confinamiento, que hacía que hablaras del libro como una máquina de memoria, ¿no? Claro, el problema de la memoria se ha terminado, ¿no? Evidentemente, hemos acabado en ese Aleph que hace todo lo contrario, ¿no? Pero hay otro aspecto, que precisamente en ese primer número de Litera, Emilio escribía un artículo que decía, lo titulaba El libro como máquina de lectura. Y ese es la otra versión del libro que creo que no se ha solucionado en el mundo digital, ¿no? El libro como máquina de lectura. Yo creo que ahora mismo ese libro digital no tiene todavía los engranajes de esa máquina de lectura que hace que el lector general, digo,
lo adopte sin problemas, ¿no? Lo adopte de una manera sencilla, directa, etc. Y yo creo que si algo ha demostrado este crecimiento del mundo digital alrededor es que las prácticas sencillas se adoptan rapidísimamente, las que no lo son, no. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema, no tanto de la materialidad, que antes pensábamos siempre, ¿no? El cacharro, ¿no? Como tú decías, el ruido del cacharro es lo que aleja a la gente, ¿no? Yo creo que todavía hay algo en esa máquina de lectura que no lo hace. Que mantiene. Sí, exactamente, ¿no? Que evidentemente tiene que cambiar radicalmente los usos de lectura del papel, no solo los usos de lectura de una pantalla, sean cuales sean. Aunque no sean hipertextuales, sino de otra manera, ¿no? Pero hay que buscar un uso diferente. Indudablemente otro tema que hace que sea distinto es el que tú mencionabas, el modelo de negocio, claro. El libro impreso genera un modelo de negocio que no hemos conseguido encontrar por los intereses de unos, de otros, de los autores económicos, de las empresas, etcétera, y es un problema que aún estamos lejos de resolver y que sin duda es un frenazo. Sí. Pero sin embargo, y termino con eso, perdón, fijaos con ese avance de los números de la industria, ¿no? Que podría no ser podría no parecer muy importante. Recuerdo que hacíamos una reflexión aquí, y es que, claro, desde el 18, especialmente desde el 19, la vanguardia de los cambios tecnológicos de la cultura escrita han sido los periódicos, y hacíamos una referencia a los periódicos, ¿no? Y recuerdo que decía San Antonio, bueno, aunque ahora es un mínimo sector de lectores de periódicos electrónicos, bueno, en 15 años en ese sector no ha habido duda ninguna. Es decir, que cuando hay una adaptación clara de los objetivos, del contenido, de los lectores y de lo que buscan, ahí, quiero decir, es testimonial la pervivencia en papel porque haya sido, ha arrasado. Y si sigue siendo la vanguardia de las manifestaciones de la cultura escrita, como entonces pensábamos, pues ahí hay un camino. Fíjate que dices ahora del periódico, pero ahora que te interrumpa, como ahora el siguiente paso está en los avances que está haciendo Facebook y otras redes sociales para que se incorporen directamente como post o como tweet las noticias que antes, en todo caso, en las redes sociales te las recomendaba otro. Exacto. Y ahora aparecen ya como un post, como un tweet, una noticia del New York Times o de cualquier otro periódico, ¿no? Entonces, eso transforma por completo el concepto de periódico, ¿no?